Gloria al Señor, qué alegría. Compartir la palabra es lo mejor que uno puede experimentar. Así que te animo para que prediques el Evangelio, porque ahí uno comienza y se entrena. Amén. Es más fácil meterlo a usted a un tren y que regrese, pero no con eso está entrenado. Se metió a un tren. Amén. ¿Están contentos? Bueno, Guatemala ya no se llama más así, ahora es Chula, en lugar de Mala, Guatechula. Así que de allá venimos. La convocatoria circunstancial que Dios mueve para que haya una intercesión de la iglesia en el tiempo de Pedro fue clave. Diga, todo lo que yo vivo adverso, dígalo, tiene un propósito en Dios. Sin Jesús lo que sufrimos no tiene propósito. Pero lo que vivimos en Jesús, diga, lo que vivimos en Jesús tiene propósito. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Lo creen así? Y a la honra precede el abatimiento. Lo que has pasado no es de balde, es una preparación para moverse en la gloria de Dios. Abramos Hechos 12 del 1 en adelante. Aleluya. Las dimensiones que vive Pedro son dimensiones extraordinarias. La dimensión de poder que se mueve en él para levantar un cojo de nacimiento no es una cosa fácil. Las dimensiones que se mueven en él, como caminar sobre las aguas, no cualquiera las experimentó, ni aun Pablo. Pablo experimentó otras, pero Pedro caminó sobre las aguas. Y esa es una dimensión de poder que solo Jesús había movido. Amén. Pero a pesar de Pedro haber tenido experiencias tan sublimes o dimensiones poderosas en el poder de Dios, las dimensiones de poder que experimenta Pedro son extraordinarias. La revelación que tiene Pablo de la palabra es profunda, pero las dimensiones de poder que experimenta Pedro son inigualables. Cuando llega a la casa de Cornelio, sin invitación, la gente es llena del Espíritu. Eso es una dimensión de poder. Pero Dios le tuvo que quitar legalismos, religiosidades, para poder entrar en esos niveles. Entonces Dios siempre tiene que hacer algo antes para soltar su poder o las dimensiones del poder. Pedro resucitó muertos, ¿sí o no? A Tabita la resucitó. Bueno, Dios a través de Pedro. Esa es una dimensión de poder que se va a soltar en este tiempo. Las dimensiones que le estoy soltando son las dimensiones que Dios va a soltar a su pueblo en este tiempo. Amén. Por eso mi esposa estaba profetizando, porque yo no me pongo de acuerdo con ella para predicar, sino con el Espíritu Santo. Me pongo de acuerdo. Ahora, él levantó un paralítico. Esa dimensión de poder se va a soltar en este tiempo. Amén. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se los sonarán. No dice aquí, se sanarán. ¿Verdad que está clara la palabra? Bueno, es más fácil que la gente deje de existir que darle vida. Pero para eso Dios nos dio ese poder. Pero hay una dimensión que Pedro no conoce. La dimensión sobrenatural, sacándolo de la cárcel. Y varias cosas que le voy a soltar. Abra conmigo Hechos 12, 1 al 12. Aleluya. Voy a predicar poco hoy,
No soy del Evangelio eterno. Verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Era un apóstol. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Los peros de la Biblia. Pero, diga ese pero. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta dimensión se va a sostener. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero mire, he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, porque estaba en volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Gracias, Padre, por tu palabra, que la misma se haga realidad, porque es una palabra profética, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le voy a hacer corto el pasaje, porque si no salimos hasta las 5 de la tarde. Para que se suelte un poder, tiene que haber un tratamiento. Pero para que se suelte su poder dimensional, tiene que haber un pueblo que clame. Y no hay avivamiento ni despertar si no hay una oración unida. La convocatoria que hace la iglesia para interceder, y toda la iglesia intercedía en las casas, porque no se reunían en un templo, sino en las casas. Entonces ellos comienzan a clamar porque Pedro está custodiado en la cárcel, sujeto con 2 cadenas, y los demás guardas cubrían la puerta para que no saliera. Ahora, ¿es Pedro un asesino para tener tal custodio y tal tipo de problema? Bueno, lo primero que quiero decirles, ¿por qué Dios permite que muera Jacobo y no permite que muera Pedro, si los 2 eran apóstoles? Porque Dios determinó el tiempo de vida y de función para cada quien, y eso no es una derrota, sino Dios le puso al hombre límites de los cuales no pasará. Bueno, porque alguien dijo: ¿tiene preferencia Dios por Pedro, que no defendió a Jacobo para que no muriera? Era su tiempo. Pero ahora Herodes, como él ve que eso agrada a los judíos, procedió a prender a Pedro, el hombre llamado para usar las llaves del reino, para inaugurar en Jerusalén y también inaugurar el evangelio para los gentiles en la casa de Cornelio. Dios no ha terminado con Pedro. Pedro es clave para los propósitos de Dios.
Y en Jerusalén es el hombre escogido para el evangelio de la circuncisión. Aunque tengamos problemas con autoridades de tipo secular, aunque el evangelio haya una oposición grande por todas las cosas que se dan y los cambios que vienen, hablando del mundo, Dios está con la iglesia. Y yo veo que cuando la iglesia tuvo problemas con autoridades seculares, siempre Dios salió adelante para hacerle los más grandes milagros, los más grandes portentos y las más grandes señales. El evangelio no se puede detener por medio de hombres. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y la iglesia no primitiva, porque la vamos a hacer con mazo y con vestimenta, no, la iglesia primera. El poder salió cuando tuvieron problemas. Ahora, como agrada a los legalistas que Pedro sea metido a la cárcel. Herodes mata a Jacobo y dijo, bueno, esto agradó a aquellos. ¿Cómo me los gano? Voy a ganar también a Pedro. Recuerde que él era político. Y lo que le interesaba es que lo apoyaran y tuviera gente que hiciera lo que él deseaba. Y entonces prendió a Pedro. Y escogió 16 soldados para que lo custodiaran. Y que no se escapara porque lo iba a sacar al pueblo, lo iba a justiciar delante de ellos y lo iba a matar. No importa las amenazas aún de muerte. Dios nos sacará en victoria y hacia adelante, y todo lo que se mueve en el mundo y los cambios que se está dando a todo nivel es porque Cristo viene. Y va a moverse el sistema que está profetizado que sucederá, porque así será. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que mucho ánimo. La iglesia tiene unidad cuando hay presiones. La iglesia tiene clamor que toca el cielo cuando hay problemas. La iglesia alcanza a soltar el poder de Dios cuando todo abajo se pone difícil para ella. Pero para Dios no hay nada imposible. Él abrirá las puertas que el hombre no puede abrir. Él soltará las cadenas que el hombre no puede romper. Él abrirá los barrotes de las cárceles que no nos han dejado avanzar de una manera espiritual. Vienen tiempos de gloria para la iglesia. Alaban al Rey. ¿Cuántos alaban al Rey? Oh, gloria a Dios. La iglesia no dijo, bueno, con unos 20 abogados votamos eso. Era difícil. Recuerde que Herodes es el rey y es el gobernante de la región. ¿Y qué podía hacerse con los mandatos arbitrarios que había determinado? No. Sobre un alto hay otro más alto, y es el que alabamos. El que lo decide todo es Dios. Pero la iglesia tiene que hacer algo. Número 1, la unidad de la iglesia no puede darse sino con presiones. La unidad de la iglesia no puede darse, pero así nada más, pero sí con intercesión. Oración, el arma letal para romper al enemigo cualquier plan contra la iglesia, contra sus siervos, contra los líderes. El hombre de Dios puesto en la cárcel. El alboroto, 16 soldados. Es algo que es público. Pero hay una iglesia que dobla sus rodillas. Pero la iglesia, no importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa lo peligroso, lo difícil, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabe por qué tuvo éxito esa intercesión? Porque sacaron a César. Hacía orar sin cesar, dice la Biblia. No, orar sin cesar, sin cesar, sin cesar. Oraron, clamaron, pero no importa la problemática, pero
Dios nos está ensayando para las intercesiones posteriores que soltarán el poder, la gracia, porque Dios tiene que permitir eso para mostrar su poder. Entre más problema, entre menos solución de tipo humano racional, es cuando el poder se hace realidad, se hace poderoso. La iglesia va a crecer. En Jerusalén la iglesia creció con tantas presiones, con tantas adversidades, y aún ni las catacumbas pudo detenerla. Por eso existimos como iglesia. Tu Dios manifestará su poder. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Ahora mire, ¿de qué otra manera podía salir Pedro de la cárcel? Humanamente, ¿cómo podrían sacar a Pedro? 16 soldados. Tenían espada, no pistola. Tenían espada. Amén. El asunto estaba difícil. Pedro es un sencillo hombre, pescador, pero lo que porta es la unción. Pero lo que porta es el desarrollo. Lo que porta es el soltar a mucha gente para bendición. Y entonces el diablo tiene que usar gente. Y usó a Herodes para detener la obra de Dios. ¿La pudo detener? Ese ángel que tocó a Pedro en el costado lo hirió y murió comido de gusanos. La iglesia no decretó juicio ni condena. La iglesia solo oró: Señor, libera a Pedro, libera a Pedro, libera a Pedro. Es tu hijo, es tu siervo. La iglesia no dijo: pero ¿qué haría ese que está ahí? ¿No será que es de los peligrosos nuestro líder? Porque como en la iglesia siempre hay malos pensados, de Guatemala para arriba hay que piensan así, de Guatemala para abajo y no. ¿Alaban al rey? Era difícil para Pedro eso. ¿Me acompaña? Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, para que le custodiasen. Era un ladrón, era un asesino, un violador o un rebelde, para que fuera custodiado así. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dios siempre mueve las circunstancias. Si la Pascua se celebraba 7 días de panes sin levadura, ese tiempo fue clave para que la iglesia intercediera. Y esos 7 días fueron claves para romperle los planes al diablo. Alaban al rey. Bueno, así que Pedro estaba custodiado y en la cárcel, bien asegurado para que no se saliera. Pero la iglesia, este es el punto de nuestro tema. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La intercesión es clave. Como dijo el pastor, el altar es clave. Lo que traes al altar. En el altar están las respuestas. Recuerde que a Cornelio le dijeron: tus oraciones y tus limosnas. Limosna no es lo menos que podemos dar. Hay un hombre, un centurión, que de limosna le dio a Israel una sinagoga. ¿Qué le dijo el ángel? Tus ofrendas y tus oraciones han llegado a memoria en los cielos. Envía a traer a Pedro. Según Pedro, él estaba comiéndose truchas en Jope. Dijo: bueno, ya vi resurrecciones, ya vi sanidades, ya caminé sobre las aguas. Ahora en la playa, unas truchas, unos camarones o gambas, la Santísima, patacones, por favor. Y Simón se llamaba en la casa donde está. Amén. Y dijo: unos pataconcitos. Oh, esas tortillitas amarillas. Amén. Él pidió de todo. O alitas. Me doy.
él dijo, bueno, como no había aire acondicionado, mándenme a alguien que me sople, por favor. Y él dijo, aquí se terminó todo. El hombre estaba limitado. Dios tiene que hacer muchas cosas, porque Pedro tenía que llegar a la casa de Cornelio. Amén. Pero la clave es, ¿qué valor tiene en el cielo las oraciones, intercesiones, clamores? ¿Y qué efecto tienen en el cielo tus ofrendas, tus siembras? Lo dijo el ángel. Aunque el cielo valora mucho esto, la tierra no mucho. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta dar, nos cuesta soltar. Mire, para hacer ejercicio y para orar, ¿cómo cuesta planificar? ¿Verdad? Pero podemos vencer. Para ofrendar es difícil. Por eso la iglesia no desarrolla mucho. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el arca de Noé. Tantos codos de ancho, tantos codos de alto y tantos codos de largo. Hoy el Señor te quiere descodificar. Porque, ¿saben por qué? Porque la bendición material también viene a la par de los milagros, señales y maravillas. Verás lo que te estoy soltando. Él viene por una iglesia gloriosa en todo. Y el día que nos vayamos, tus logros, tus bendiciones, si las quiere el anti, que las use. Pero antes las vas a usar tú y las bendiciones van a venir. El Señor me está dando sobre el altar. El altar, el altar, el altar. El altar es la clave. El altar de la oración o intercesión. El altar de las ofrendas. Pero el altar de la adoración. Eso soltará todo lo que estamos esperando en ese tiempo. Y cuando uno adora ya no se lamenta. ¿Y qué tal? Ay, bien hermano, no sé en qué voy a parar. ¿Cómo que no sé dónde parar si está escrito a dónde va a parar? Tu destino en Jesús está seguro. Tu destino en Dios es seguro, es confiable. Alaban al Señor. No importa las pruebas, o como dijo mi mamá, la prueba, no, prueba. No importa la adversidad, porque la prueba te hace ver de qué tamaño es tu fe. Por eso Dios permite la adversidad. Bueno, Pedro encarcelado. Ahí se acabó la obra. El siervo que Dios usaba. Solo pasan los panes sin levadura y caput. Ishkamik, diríamos en Guatemala, ¿cierto? Se va a morir. Ay, no sé qué vamos a... No, la iglesia no comenzó a lamentar y a decir, qué desgracia, qué dolor. No, la iglesia clamó, gimió, intercedió. Amén. ¿De qué otra manera podía salir Pedro de ahí? En un helicóptero. ¿Qué helicóptero? Si ni con helicópteros habían en ese tiempo. ¿Cómo? Tus rodillas tienen el poder de abrir lo que el hombre no puede abrir. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes ahora. Pero las vas a entender. Bueno, gracias por su amén. Y voy avanzando, si no el tiempo me avanza a mí. Cuando Herodes le iba a sacar, dice el verso 6, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Raro eso. Sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo es que estaba durmiendo Pedro si estaba en capilla ardiente? Al otro día, Ishkamik. Requieste timpach. Ahora, ¿usted cree que alguien que va a morir mañana puede dormir bien la noche anterior? Ahora, este es el primer efecto de la intercesión. El objeto de la intercesión tiene paz, tiene seguridad, tiene calma, puede dormir bien, no tiene insomnio. Amén. No se preocupa por lo que va a pasar al otro día. Él está totalmente confiado en Dios.
Bueno, y dice, durmiendo entre dos soldados, y con la esposa a veces cuesta dormir. Máximo se inquieta, un manotazo lo puede dejar traumado a uno. O si uno ronca, que le dé un codazo. No, tranquilo. Si a veces cuesta dormir con la pareja, ¿qué es dormir con dos soldados? Y si se quitaron las botas, bueno. Y si no se echaban desodorante, y si no se lavaban los dientes, yo creo que en aquel tiempo no había pasta dental. ¿Cómo sería el asunto? Y dos, bueno, me volteo allá porque este no me deja dormir, y el otro peor. ¿Por qué puede dormir en medio de todo? Eso es lo que hace la intercesión. Poner en calma a la persona con tanto problema y que analice que no hay solución lógica. La intercesión. ¿Por qué Pablo le pide intercesión a la iglesia? Os ruego que oréis por mí, porque no es de todos la fe, para que sea guardado de los hombres malos y que sea librado en Jerusalén de los judíos, porque me odian. Pablo sabe que la intercesión de la iglesia es clave para poder alcanzar los objetivos. Intercedan mucho por los pastores, y así como de parte de Dios, ayúdennos intercediendo. Esto no es nada tradicional, sino es bíblico. Debemos orar los unos por los otros. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén. En Hechos 2, ¿cuál fue la clave del avivamiento? No había separación. Los apóstoles, ciertos hermanos creyentes y las mujeres. No separaron mujeres de hombres, ni ministros de la gente en general. Todos estaban unánimes, juntos, orando. Y cuando menos esperaron, el cielo se abrió. Y ese poder que vino sobre ellos fue incontenible. Siempre un avivamiento se da después de la intercesión unida, unánime. Bye. Ya terminé esta primera parte de 8. No. Durmiendo entre dos soldados. ¿Es fácil dormir con un extraño? Y con la espada puesta en su lugar. Con 2 cadenas, dice. Las cadenas pesan. Pero ¿cómo pudo Pedro dormir con 2 cadenas? La intercesión. La intercesión le hizo cómodo el poder dormir con 2 cadenas. No importa lo que viva una persona, tu intercesión, lo primero que hace, darle paz, darle seguridad, darle confianza. No importa la circunstancia que pueda estar viviendo. Alaban al Señor. Ahora, ¿qué provocó esa intercesión unida? Fue una convocatoria del cielo. Hay un problema. Únanse. No como dijo alguien, allá, aquí no. Únense, decía, únense. No. Únanse. Podemos lograrlo. Algo más. Sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta. No solo adentro, fuera. Habían como 2 o 3 o 4. Custodiaban la cárcel como que fuera un asesino. Solo eso pudo bajar anímicamente a Pedro. Me tratan como lo peor cuando soy un servidor del Padre. No importa cómo el mundo te trate, el asunto que Dios es tu defensa. Bueno, ¿y por qué no evitó que llegara a la cárcel? Es nuestra defensa. No razones. ¿Lo defendió o no? ¿Lo sacó o no? ¿Enjuició al que lo metió? ¿Sí o no? La iglesia no pidió juicio, pidió que saliera. Pero como Dios es justo, sabe pesar las actitudes. Y aunque Herodes tuviera miles de soldados a su disposición, o cientos de soldados, no se iba a librar de la mano de Dios. El poderoso está contigo. El que no ha perdido una batalla está contigo.
El que te dice, clama a mí, yo te responderé, te va a responder. En trabajo, en familia, en la parte que te falta, en lo que no se ha dado. Él te abrirá las puertas que no se pueden abrir de ninguna otra manera. Alaban al Rey. Lo que te ha estancado para tu desarrollo será quitado del camino. Vas a desarrollar, vas a triunfar, vas a prosperar. Tu casa va a cambiar, tu corazón va a cambiar, tus sentimientos tendrán una respuesta. La Santísima. Amén. Porque mientras a uno le palpite, va a tener una necesidad. A los que ya están casados, ya el palpitar se desapareció. Amén. Por ese palpitar que tiene tu mirar, ya no se recuerda de eso. Pero los que le hace falta algo, Dios te dará lo que necesitas. El diablo impide la bendición de Dios, pero el clamor hace retroceder al chamuco, le decimos. Tu clamor tiene un efecto no solo físico, emocional. Tu intercesión tiene un efecto espiritual. ¿Me acompaña? ¿Qué soltó las ofrendas o la intercesión que el hombre hacía? Cornelio. Cornelio era un militar. Cornelio era jefe de 100. Pero era un hombre que oraba en su casa y que ayunaba. Y toda su casa juntamente con él. Y ofrendaba. Diga, las oraciones y las ofrendas sueltan ángeles. Sueltan ángeles. ¿Por qué la iglesia primitiva, primera, soltaba tanto ángel? Por su temor a Dios, por su vivencia de la palabra. Y no te olvides que los ángeles se mueven por ofrendas, los ángeles se mueven por oraciones, intercesiones y por adoración. Y este es un tiempo clave en esas líneas. Alaban al Rey. Bueno, ¿quiere ver el efecto espiritual? Ya para terminar, pues, para no afectarles. He aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Y cómo se presentó en la cárcel? Que habían 16 soldados, ni lo vieron. Porque ellos pueden cegar a unos y abrirles los ojos a los otros. Porque ese poder sobrenatural de los ángeles es en otra dimensión. Y la iglesia tiene que conocer esa dimensión. En el libro de los Hechos, muy común que se movieran los ángeles. Hoy cuesta que se muevan. Pero no es el diablo el que se lo impide, sino nuestra falta de fe, nuestra falta de humillación y nuestra falta de obediencia y nuestra falta de temor a Dios. Pero hoy Dios nos prepara con las diferentes circunstancias que nos permiten para que lo busquemos, nos quebrantemos, lloremos en el altar. Cada vez que hay una dimensión mayor para Pedro, hay una problemática. Y no importa la problemática que ustedes y yo tengamos, este es un tiempo de preparación para la gloria de Dios manifestada en nosotros. ¿Cómo es que la iglesia del principio creció tanto y no había ningún necesitado? La iglesia del principio no padeció necesidad, porque el Espíritu se anticipó a decirle que vendieran sus casas. Hoy no lo hagas. Que vendieran esto, que se despojaran y lo ponían a los pies de los apóstoles. Porque después hubo una persecución donde tuvieron que dejar casas y lo dejaron todo. Pero los que sí entendieron los tiempos del Espíritu no perdieron nada, lo invirtieron y el pueblo de Dios era fuerte con el amor que se sentían unos con otros. Y tenían todas las cosas en común. Ninguno decía ser mío, nada, sino todo era común. Se fueron los amenes. Como comenzó la iglesia, así terminará, gloriosa, con mucha adversidad.
pero por esa iglesia gloriosa viene Jesús. Así que lo que mueve el mundo, lo que provoca es que se cumpla la voluntad del Padre y que se haga lo que Él quiere. Ya estuvo, ya terminé, oramos ya. No, mire eso. Un ángel del Señor. ¿Por qué la Biblia dice un ángel del Señor? Porque hay del otro. Hay negros, hasta azules hay en México. Bueno, pero aquí son blancos, no blancos. Y una luz resplandeció. En aquel tiempo no había luz eléctrica. Creo que no había luz donde estaba Pedro. Pero el ángel llevó la luz. Y para que Dios tenga respuestas, primero es la luz. Lo primero que Dios hizo para crearlo todo, hágase la luz. Puso la luz para poder crear. Y no era el sol, porque hasta después hizo el sol. Hágase la luz, dijo. Y la luz fue hecha. Y la luz resplandeció en la cárcel. Mire, hubo resplandor en el lugar más terrible, donde gente terrible llegaba. Y tocando a Pedro en el costado. ¿En dónde tocó? ¿Saben los ángeles dónde somos sensibles? Y como Pedro estaba durmiendo, él estaba soñando que estaba con su esposa. Ay, Lola, no sé cómo se llama. ¿Qué pasa? Y lo tocó. Y cuando despertó, y dijo, ¿te hicieron lipo? ¿Qué te hiciste que resplandece? No era el ángel, la Santísima, ¿verdad? Pero mira, tu rostro ya no es tan enojado, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué te hicieron? Era el ángel. Tocando a Pedro en el costado. Entonces, ¿qué va a provocar la intercesión en el mundo espiritual? Que Dios suelte a los ángeles en favor de la iglesia. Dios va a soltar los ángeles. Cuando ve usted a Zacarías y se le manifestó el ángel y le profetizó que vendría un profeta en el vientre de su madre, fue en el altar. Fue en el altar. Por eso el altar tenemos que restaurarlo. Y la lucha final será de altares. Porque el mundo tiene altares y le ofrece de todo al enemigo. Y la iglesia le ofrece poco a Dios. Tocando a Pedro, ese toque lo va a traer Dios a la iglesia para despertarla. Para un nuevo mover. Diga, un nuevo mover. Una nueva dimensión. Tocando le despertó. La iglesia necesita ser despertada a otra dimensión. Pero todo eso sucederá después de la intercesión unida. Pueblo unido jamás será vencido. Y se siente que Dios está presente. Diga, con capucha o sin capucha, seguimos en la lucha espiritual. La Santísima, están aquí. Diga, no importa que me pongan capucha para ahogarme. No, llegaré al objetivo. Tocaré la palabra que Dios me soltó. Se moverá el avivamiento final. Viene un despertar. Viene un despertar, te he prometido. Viene un despertar para la iglesia. No importa lo que vivas o la presión que venga sobre la iglesia. Hay un despertar. Hay un despertar. Dios va a mover su espíritu. Pero Dios está moviendo los ángeles. Entre más se muevan los demonios, mayor auxilio viene del Padre. Se soltarán los ángeles. Alaban a Él. No los llames, no los invoques. Invoca a tu Dios. Ellos se mueven a la voz de su precepto. Ellos se mueven por tu mandato como respuesta a tus intercesiones y oraciones. Dios te toca la parte sensible. Porque viene un despertar. Pero muchos se quedaron despiertos y cómodos. Una cosa es despertar y otra cosa es levantarse. Yo puedo estar despierto, pero seguir cómodo. Alaban al Rey. El ángel lo tocó.
Ese despertar viene en ese tiempo. Tocó a Pedro en el costado y le despertó, pero no se quedó ahí, le dio otro mandato y le dice: levántate pronto. El ángel tiene autoridad, ¿eh? Sí. Porque los cristianos nos cuesta. Ay, qué bonito despertar. Pero levántate, haz algo. Ay, qué lindo que el Señor me tocó aquí, me quedo en la cama. No, que levántate de la cama y haz algo para Dios. Levántate pronto. Ya no esperes más. Levántate. Sal de la comodidad porque viene un despertar. Evangeliza, sirve, asiste a la iglesia. Promueve a tu gente, a tu familia, a buscar a Dios, porque son tiempos finales. Pero la iglesia mirará una gloria que por muchos años y siglos no miró. Viene un despertar. Estoy profetizándolo. Por eso le digo que lo que mi esposa soltó proféticamente así es. Y cuando él se levantó, ¿qué pasó? Cuando tú obedeces las órdenes sobrenaturales, las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, ¿de qué sirve que esté despierto si está encadenado? Esta dimensión es solo de obedecer órdenes. El ángel reprendió: suelta cadena, suelta cadena. No, solo de órdenes. Porque cuando tú obedeces esas órdenes que Dios trae en este tiempo, no importa cuán gruesas sean las cadenas que te tienen acostado, se romperán, se romperán, se romperán. Mire lo que provoca la intercesión. No bajes la intercesión. No es para una época. En todo tiempo ensayemos, porque en los tiempos difíciles será nuestra respuesta. Gracias por su amén. Me gustó su amén. Mire, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, ¿sonarían esas cadenas? Sí. ¿Y por qué no lo oyeron? Los durmieron. Amén. Y no le dieron dardos somníferos. Los durmieron. Y Pedro dice: ángel, no, tranquilo, estás en otra dimensión. Se le cayeron las cadenas. Entonces, esto significa: no sirve de nada que el Espíritu te despierte si no le obedeces para levantarte. Levántate. Y cuando te levantes, todo lo que te obstruía y lo que te estancó, esas cadenas se caen sobrenaturalmente. Mire, Pedro pensó que era un sueño, una visión. Era tan profunda la experiencia que nunca vivió. Y ahora le dijo el ángel: esto es la clave del meollo del efecto de la intercesión. Le dijo el ángel: cíñete. Porque como ellos usaban túnica, si no se ceñían el cinturón, se caían para caminar. Pues, como que dice: bueno, ya te levantaste, no es lo único. Ahora cíñete. Pero cállate, cíñete. ¿Pero qué iban a hacer? ¡Cállate! Cíñete. Y ahora, amárrate las sandalias. Átate las sandalias, porque vas a caminar. Aquí no es solo de despertar y de levantarte, es de caminar en una dimensión que yo te trato que nunca has caminado. Por eso, sígueme. Síganme los buenos. Sígueme. Pero le dice, y lo hizo así, obedeció. Y ahora le dice lo más importante que hace falta: envuélvete en tu manto. ¿Qué manto tiene Pedro? ¿Qué ministerio tiene Pedro? La cobertura que hay en el manto apostólico. Allá diríamos: enróllate, cúbrete. Porque las dimensiones a las que vas a caminar necesitas la cobertura de ese manto. Y luego, sígueme.
Bueno, aquí hay 4. ¿Y los 12 más qué? Sígueme. Deja de razonar. Camina. Camina. Ese camino nunca lo había transitado Pedro a tal dimensión. Y esas son las dimensiones que va a soltar Dios sobre su iglesia. Sígueme. Pedro obedeció todo. Y saliendo, le seguía. Si salió, es que la cárcel se abrió. No solo cayó en la cadena. Se abrió la cárcel. Pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía. Pedro cree, qué linda visión, ay, qué sueño más lindo. No, Pedro no puede discernir que lo que está viviendo es real y no es un sueño. Habrán realidades que la iglesia viva que le van a costar discernir porque son de mucha profundidad. Aplauso para el Señor. Sino que pensaba que veía una visión. ¿Cómo sería de profundo esto? Bueno, no desperté bien, sigo soñando, decía Pedro, si eso era real. Esta visión, qué bonita visión. No era visión, era realidad. Y saliendo, le seguía. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, de 4 cada uno. Ay, mira, ya los dormí. No te van a ver porque te envolviste en el manto. No te van a ver. Y tal vez están así. Pasaron el frente. ¿Ah? Bien armados. Y pasaron. Eso es lo sobrenatural que la iglesia primaria vivió y que la iglesia postrera le toca vivir. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Prepárate. Puertas que nunca se te abrieron, cadenas que nunca se cayeron, barrotes que nunca se abrieron, se abrirán en este tiempo. Se lograrán en este tiempo. ¿Cuánto pagó Pedro para salir o la iglesia? Esto no cambia las cosas, pero las rodillas sí cambian las cosas. Gracias por su amén. Mire, y pasando la primera y la segunda, llegaron a la puerta de hierro, no a la puerta negra, a la puerta de hierro. Amén. A la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Yo pensé que la ciencia iba adelante, porque ahora uno pasa en puertas así de vidrio y antes que uno toque algo se abren. No, el Señor va adelante en la tecnología y en lo sobrenatural. Mire, pero dijo, y de paso que está la puerta de hierro. Sígueme. Y la puerta se abrió. Y si tenía llave, se abrió y después se volvió a cerrar. ¿Ah? Esas puertas que usted ve que se abren, solo está usted ahí. ¿Qué rato la conocía Pedro? Porque Dios se anticipa a la ciencia y Él mismo fue el que dijo que se aumentaría la ciencia porque Él daría el conocimiento. Es Dios. Se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, por si hay mucho tráfico, que va a pasar y que no. Bueno, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Jamás había tenido una experiencia así. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cuánto le aman aquí? Amén. Bueno, entonces Pedro volvió en sí. Entonces esta vez no. Hasta entonces Pedro dijo, estoy fuera. ¿Será? Sí estoy fuera. La puerta, la cárcel. ¡Estoy fuera!
hasta entonces pudo entenderlo. Mire, hay dimensiones que Dios soltará a la iglesia en este tiempo y experiencias que nos costará entenderlas. Hasta después las entenderemos porque son de mucha profundidad. El avivamiento viene, el despertar viene, la gloria viene, el caminar sobrenatural con dimensiones profundas se acercan. Gracias por su amén. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, del rey, de la autoridad que él tiene, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado, lo razonó y dijo: qué tremendo. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Lo libró o no lo libró? Tienes un Dios que sabe librar a sus hijos. Tienes un Dios sobrenatural al que todo le es posible. Bueno, esta iglesia clamó, y cuando Pedro tocó, dijo Rode, oyó: hay alguien que me habla. Oyó la voz de Pedro. Y de gozo no abrió. Esos gozos no. Había que abrirle. El otro estaba todavía afligidón. Y dijo a los apóstoles: miren, ahí está Pedro afuera. Estás loca. Ni ellos creían entonces. No, era Pedro. Es su ángel. Entonces sí tenemos un ángel personal. Y como insistía en tocar, se quedaron: si es Pedro. Entonces ellos no creían del todo lo que estaban haciendo. Y así nos quedaremos de las grandes respuestas que Dios hará en este tiempo. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no tienes? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te estanca? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los barrotes? ¿Cuáles son las puertas que no se abren? ¿Qué cadenas son las que te impiden? ¿Qué puerta de hierro es la que no quiere que salgas? Se acabará todo obstáculo. Y luego, cuando amaneció, se volvió un alboroto. ¿Y qué se hizo Pedro? Bueno, yo no me dormí, he estado ahí, no sé qué pasó. Y los de adentro, ustedes que se durmieron con él, ¿qué pasó? Pues no sé a qué hora fue, pero ahí están las cadenas. Pero a Pedro quiero. Y los interrogó. Y ninguno pudo dar una respuesta. Los mandó a matar a todos. Los 16 soldados murieron, porque Herodes los mandó a matar. Y enojado, se fue para otra región. Y como estaba molesto él con los habitantes de Tiro y de Sidón, ellos quisieron agradarlo. Y cuando les arengó, dijo: voz de Dios y no de hombre, dijo el pueblo. Y él lo aceptó. Y vino el ángel, yo creo que el mismo ángel, el que tocó con cariño en el costado, ahora hirió a Herodes. Y cuando lo hirió, se volvió su cuerpo, imagínense, comido por gusanos, murió. Tienes un Dios que te hace justicia. No hay que pedir juicio contra nadie. Pero Dios es el Dios de justicia. Tenía en la cabeza un apóstol. Y tenía en la cabeza el segundo, pero Dios no se lo permitió. Él lo hacía por agradar a los hombres y desagradó a Dios. Y por agradar a los hombres aceptó que su voz era de Dios y no de hombre. Hasta aquí. Veremos la justicia de Dios. Bendice a la gente, no la maldigas. Desea lo mejor para ellos. Clama a tu Dios cuando estén en problemas. Porque nosotros somos de bendición, de amor. Pero cualquier cosa que se pase contra su pueblo, es Dios quien se encarga, no nosotros. Alaban al rey. Qué sobrenatural. Imagínense Ananías y Zafira, eso volverá. Que mintieron, dice, con una venta cuando ellos habían ofrecido para Dios.
y le quitaron una gran parte. Y entonces Pedro Ananías, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto. No le has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. ¡Vengan! Qué importante es para el cielo entonces los ofrecimientos que no cumplimos. Llegó Zafira sin saber que su esposo ya no estaba. Zafira, vendieron en tanto. Sí, en tanto, don Pedro. El hecho que fuera pescador no significaba que no tuviera autoridad sobrenatural. Ahí vienen muchachos que enterraron a tu marido y te van a enterrar a ti. ¡Pangan! Si ellos hubieran dado lo que le ofrecieron a Dios, el mundo espiritual es muy delicado. El que calla otorga. Son tiempos de gloria, pero tiempos delicados. Porque si Dios permite conocer su gloria y no caminas como Él espera que lo hagas, puedes tener problemas con Dios. Verás milagros. Habrán portentos en tu vida. Mirarás ángeles. No todos miran, pero hay varios que sí los van a ver. Bueno, mi esposa ya ha visto ángeles, ya está acostumbrada de este angelón. ¿Verdad? Amén. No tengo alas porque soy ángel pichón. No me han crecido. Esa manifestación angélica será común en este tiempo. Pero Dios elige a quien le da la bendición de verlos y hablar con ellos. La gloria es de vuelta a la iglesia. Eso es lo que te espera. Al mundo le espera otra cosa, pero a ti eso es lo que te espera. Dios te llenará de su poder, de su gracia, y se soltarán las dimensiones más profundas en el ámbito espiritual. ¿Cuántos aplauden al que vive? ¡Oh, gloria a Dios! Ahí nos vamos a dar cuenta la autoridad que tienen sus siervos y sus ministros en general, y cómo Dios respaldará lo que digan y los defenderá. Dios te defenderá. Toda injusticia que vivas, Él te hará justicia. Estoy profetizando con el mensaje. Estoy declarando lo que Dios va a soltar, pero estoy levantando algo. La oración y la intercesión unida, ¿cuánto puede soltar? Pónganse de pies. El altar es la clave en este tiempo. Gloria a Dios. Espera lo mejor. Que ha hablado de prudencia, de temor a Dios, y que eso no se aparte. Pero el deseo de Dios es que veas su gloria. Es que veas portentos y milagros. El que te saque de lo natural y te meta a lo profundo sobrenatural, y que te cueste entender esa dimensión. Padre, yo bendigo este pueblo precioso. Bendigo este pueblo de mi gran familia aquí en Panamá. Los llevarás a abrir focos de bendición y movimiento a otras naciones. Harás que mucha gente de acá, a través de ellos, te conozca. Harás que muchas puertas grandes y puertas gloriosas de respuesta para ellos vengan. No importa de dónde seas, de dónde hayas venido, tu bendición se va a soltar. Acabará la limitación en todo sentido y se soltará una bendición sobrenatural. Eso te lo declara. No espere lo peor, espera lo mejor para vencer
las difíciles circunstancias que nos toquen vivir. Padre, bendigo a la iglesia, bendigo mi gran familia, bendigo los hogares, bendigo las personas individuales, bendigo en lo colectivo, las familias, los hogares, los matrimonios. Suelta las dimensiones de poder, como la iglesia del principio. No solo el conocimiento de tu palabra, suelta el poder, suelta el poder, como me dijiste cuando estuve en el hospital, que venía este tiempo de poder, porque el tiempo de conocer o conocimiento era bastante. Estos son días en que a través de ti se soltará el poder ilimitado de Dios. Esta enseñanza y experiencia grabada de Pedro en la palabra se repetirá y será común en medio de su pueblo. Padre, bendigo a los presentes y a los que vean o estén viendo este video, porque tú sueltas una dimensión o varias dimensiones de poder que tu pueblo no había conocido. Pedro vio muchas dimensiones de poder, pero hacía falta esta, a tal dimensión que le costó entenderla. Yo te pido que tu pueblo se levante, que tu pueblo se despierte, se levante y accione y camine sobrenaturalmente, y que supere las limitaciones físico-materiales, y que tu gloria, como en el principio, se note, se mire y traiga las respuestas sobrenaturales sobre este pueblo y tu pueblo en general que te conoce. Te bendigo. Hay una presencia de Dios que comience a llenar tu vida, a llenar tu vida, a llenar tu vida. Padre, alcanza familias, y las familias aquí representadas y con los que oyen sean despertadas, que sean motivadas a la oración, motivadas por las circunstancias, al clamor, a la intercesión, esas circunstancias difíciles que provocaste para que la iglesia se uniera y clamara día y noche, en ayuno, en oración, en vigilia, hasta que tuvieron la respuesta. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias. Desato la bendición para mi gran familia, para la ciudad y para el país de Panamá, de norte a sur, de este a oeste, para todas las naciones de Sudamérica, para las naciones de Centroamérica, para las naciones de Norteamérica, para los continentes de Asia, Europa, Oceanía y África. Trae respuestas, que se despierte tu iglesia, y todo despertar comienza en el altar, en intercesión, en oración, en vigilia, en ayuno, en clamor unido, y tú moverás tu mano. Lo harás directamente o lo harás por ángeles, lo harás por tu espíritu o por tu mano, pero lo harás. Bendigo. Se rompen cadenas, se rompen obstáculos, se rompen limitaciones, se acaban sufrimientos, se acaban las necesidades, porque las vas a cubrir. Y viene tiempo de gloria, viene tiempo de gloria. Cámbianos la historia a través de tu poder. Cámbianos los momentos lógicos por los momentos sobrenaturales
por medio de la fe. Los que sembraron con lágrimas, Jaime, con regocijo segarán, trayendo sus gavillas en abundancia. En lo espiritual, en lo emocional y en lo físico, ustedes lo verán, mi hermana Mercedes. Y acallarán sorprendidos dándole gloria. Dándole gloria. Urikama baba baba mana sama baba baba sana baba baba sama baba baja. Hay una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios. Entiende este tiempo para disfrutar el que sigue. Actúa en este tiempo para ver su gloria en el tiempo que viene. Padre, bendigo a mi gran familia. Desato una bendición extraordinaria. Que tu nombre se glorifique y sea exaltado. Detrás del clamor, del gemido, de la oración, de la intercesión, del clamor, se soltarán ángeles, o el Espíritu Santo comenzará a hacer una obra profunda y sublime. Gracias, gracias, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Aunque los planes lógicos, físicos y humanos sean contrarios a los de Dios, se cumplirán los propósitos de Dios. Él prepara a su iglesia, porque Él mismo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Señales de vejez, bendigo, sin señales de vejez. Una iglesia renovada, una iglesia prosperada, una iglesia bendecida, una iglesia con milagros y señales, una iglesia con muchas almas conquistadas, una iglesia que llevará el evangelio a otras naciones con poder, con una gracia especial. Bendigo, bendigo, bendigo a las naciones representadas, a las naciones aquí representadas, y esa gloria será vista en su tierra, y ellos tendrán una parte importante para que suceda. A todos los que nos oyen o puedan ver este mensaje, serás el vehículo que llegará a tu nación y a tu tierra. Pero si vienes acá, serás preparado, educado, para que la gloria de Dios sea vista por tu tierra. Gracias, gracias, dale gracias, dale gracias, dale las gracias al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que todo lo logra, al que todo lo conquista. A Él sea la gloria. Gracias. Hay un ambiente lindo del Espíritu que penetra tu vida, desde la cabeza hasta la planta de tus pies, y penetra, y penetra, y penetra. Estos son días de gloria. Estos son días de preparación. Estos son días de una nueva temporada, a donde el Espíritu te hace entrar. Pero tú das la clave. Hay que orar. Hay que dejarse despertar. Hay que levantarse. Y hay que caminar. Porque Dios está dispuesto a respaldarte. Gracias. Démosle un aplauso al que vive. Fuerte el aplauso para el que vive.
Oh, bendito tu nombre. Bendito tu nombre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.